En este episodio estamos con Gillian Cassidy, cofundadora de la asociación Uma Manita, cuya misión es mejorar la atención a la muerte gestacional y neonatal. Gillian fundó Uma Manita poco después de perder a su primera hija Uma y sintiese que habían mejoras que hacer en el acompañamiento de tal pérdida que es la de muchas otras madres y parejas. Desde el 2009 da charlas, seminarios y cursos de formación a profesionales sanitarios, además de ser los doula. Es coautora de varias publicaciones relacionadas con la muerte gestacional. Ha sido miembro de la junta directiva de ISA, International Stillbirth Alliance, y durante 6 años fue directora del Congreso Internacional ISA 2019 en Madrid. Gillian nos habla de la importancia de respetar a los padres y madres que pierden a sus bebés y de ofrecer la posibilidad de honrar las vidas de estos bebés como sienten que lo merecen. ¿Qué podemos hacer en el proceso de duelo para honrar la vida de nuestros hijos? ¿Cómo puede mejorar la atención sanitaria? ¿Y cómo podemos acompañar a las muchas personas que viven estas pérdidas? Nos habla también de la prevención. Mejorar las estadísticas para que hayan menos pérdidas también está en nuestras manos. Gracias, Gillian, por estar aquí con nosotros hoy. Gracias, María. Me gustaría que empezásemos definiendo bien qué quiere decir los dos términos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir una pérdida gestacional y qué quiere decir, de qué momentos estamos hablando en cada uno de ellos, para que así todos tengamos un vocabulario común, Gillian? Vale, pues cuando referimos a... Yo voy a usar los términos que yo voy a usar, van a ser pérdida gestacional, y pérdida gestacional quiere decir que es una pérdida que ocurra en cualquier momento de la gestación, ¿no? Desde la semana 1 hasta la semana 42, ¿vale? Y esto incluiría, por ejemplo, una muerte intraparto. Dentro de esas pérdidas gestacionales incluyo también las interrupciones de embarazo por razones médicas, ¿vale? También sean cuales sean las semanas de gestación. Y luego voy a hablar, me vais a escuchar también o bien usar el término perinatal o neonatal. Y vamos a entender esto como una vez ya nacido el bebé, con vida y que fallezca pues en las horas, días, semanas o hasta un año después de su nacimiento. ¿Y cuál es tu especialidad en esta área, Gillian? Cuéntanos. Vale. Bueno, pues soy la fundadora, la cofundadora y la presidenta de una asociación que se llama Uma Manita. Y Uma Manita nació hace ya casi 16 años a raíz de la muerte intrauterina de mi primera hija, Uma. Y en ese momento encontramos que aquí en España no había nada, no había ninguna asociación, no había recursos, no había guías para profesionales y mirando a nuestros países iguales, ¿no? Mi país natal, que es Irlanda, Australia, Inglaterra, Holanda, veíamos que ya llevaban una buena trayectoria en cuanto a la atención a este tipo de muerte y duelo. Y lo que se ofrecía, sobre todo lo que se ofrecía en los hospitales aquí, diferenciaba muchísimo de lo que se estaba ofreciendo desde hace muchos años en otros hospitales en otros países. Entonces, comenzamos también una canalización de un duelo, ¿no? Claramente por la necesidad, ¿no? de que la muerte de mi hija tuviera un sentido y el hecho de querer que otros padres no se encontraran en la misma situación que nosotros, ¿no? Y aún así nosotros, hablando en inglés, ya pudiéramos acceder a mucho apoyo y mucho recurso. Y entonces, pues allí, en esos casi 16 años, pues muy rápidamente nos dimos cuenta de la importancia de la formación para profesionales sanitarios, que había que hacer un cambio muy grande en la atención dentro del sistema sanitario. Y poco a poco, pues
nuestras ramas han ido como extendiendo. Hemos hecho investigación, el primer estudio nacional con madres, y otro área donde también tocamos es la prevención, ¿no? Entonces es un poco el desarrollo mío propio y el desarrollo de la asociación. Entonces cuéntanos, ¿qué te faltó cuando te ocurrió? ¿Y qué es lo que has intentado construir a través de Uma Manita para que sí que exista? A ver, una de las cosas cruciales que me faltó fue el derecho a poder ver a mi hija, ¿no? De decirle hola, de decirle adiós, de conocerla físicamente, ¿no? Y aun teniendo recomendaciones por parte de familiares en Irlanda que estaba más normalizado, ¿no? El conocer a tu hijo post-mortem, bueno, decidimos confiar en el equipo que nos atendía. Y aunque era sobre todo una matrona, que era un amor de mujer, pero era muy paternalista, no tenía formación, ¿no? Y no supo acompañarnos, ¿no? Y todo lo que ocurre alrededor de ese estar, de poder despedirse, de poder hacer recuerdos físicos, de poder maternar y paternar, ¿no? De una manera, ¿no? Y luego también una de las cosas muy importantes fue en ese momento para nosotros el registro civil, ¿no? Tal como estaba el registro civil, que los bebés que nacían sin vida o que morían en los primeros 24 horas de vida no entraban en el libro de familia, ¿no? Se registraban como feto hembra o feto macho en un legajo, se llamaba legajo de criaturas abortivas, y los padres o los otros progenitores ni figuraban, ¿no? Entonces eso fue como un daño muy fuerte, ¿no? Leer esa documentación y ver que tu hija, mi hija o cualquiera, el hijo de cualquiera no tiene derecho a un nombre, ¿no? Y bueno, ya como cada vez más hablando con más familias y profesionales, pues te vas dando cuenta de todo lo que ha ido faltando y lo que falta todavía, ¿no? Aunque es verdad, y he de decirlo, hemos avanzado y vamos en camino. La formación que ofrecéis a profesionales, ¿cuáles son sus elementos principales que transmitís? Vale. Hay varios temas súper importantes para la formación en hospital, ¿no? Que es donde realmente más formación hacemos, ¿no? Que vamos a un hospital y hacemos formación al equipo, ¿no? Uno de los temas súper importantes, aunque la familia es el centro de todo esto, ¿no? Esa madre o padre o madres, ¿no? Y ese bebé, la atención a ese bebé, aunque haya fallecido o que va a fallecer o que sea una interrupción, ¿no? El cuidado de ese círculo, ¿no? Pero quien está alrededor de ese círculo son unos profesionales sanitarios que antes de ser profesionales sanitarios son humanos. Y entonces hay una necesidad súper importante de un cuidado de ese grupo para que ellos puedan cuidar, ¿no? Entonces es algo que identifico, llevo años identificando cada vez que doy formación de esa necesidad, ¿no? A veces una formación, hay momentos que parece más un grupo de apoyo que una formación, porque no facilitan, no tienen un lugar donde hablar de lo que se tratar con la muerte, ¿no? Atender la muerte y cuidar los aspectos emocionales porque los cuidados físicos están cubiertos, ¿no? Entonces, esto es una parte importante. Y luego hay una parte muy importante que es, sobre todo, hemos ido de no dejar a las familias ver a su hijo o obligar a algún miembro de la familia a hacer un reconocimiento de cuerpo, ¿no? Hacer recuerdos físicos, hacer fotos era considerado macabro, ¿no? Todavía hay mucha gente que les cuesta, ¿no? Imaginar que eso puede ayudar, ¿no? A una familia, ¿no? Pero en el fondo lo que más se necesita es que la familia pueden decidir qué es lo mejor para ellos, y para que una familia que se estaba esperando a su hijo y su hijo fallezca, ¿no? De alguna manera tienen que saltar un montón de barreras sociales y culturales que ya llevamos integrados en cuanto a qué es macabro, cómo ha de vivir el duelo, cuál es el apego, ¿no? Tienen que saltar un montón de barreras en un tiempo súper corto para que puedan decidir, pues, quiero estar con mi hijo, quiero despedirme o no,
quiero hacerle recuerdos o no, ¿no? Y lo que vemos es que el tiempo que pasa en los hospitales es corto, ¿no? Y que realmente requiere tiempo. No es que ahora queremos que todas las madres y padres ven a su hijo y se despiden, porque es igual de paternalista, ¿no? Pero que pueden decidir, ¿no? Y algunos, pues es verdad, se van a arrepentir de las decisiones que toman, ¿no? Y tenemos que poder ayudarles si hay algo que pueden volver al hospital y decir, oye, esta caja de recuerdos que me dijiste es que queríais hacer, yo dije que no, porque no me imaginaba que sería importante, y ahora he visto o siento, necesito algo físico, lo seguís teniendo, y que el hospital les diga, sí, sí, lo hemos guardado, tenemos las huellas, hemos hecho fotos, ¿no? O no he querido hacer fotografías y ahora he pasado 2 días y siento que necesito fotos. Es algo que estamos gestionando ahora mismo con un hospital para una mamá, ¿no? Y el hospital de contactar con ellos y decirles, pasa esto a esta mamá, ¿cómo podéis ayudar? Una fotógrafa profesional, voluntaria, ha dicho, sí, sí, yo estoy disponible, ¿no? Y que puede, ¿no? Entonces, esto es una de las cosas súper importantes, es como la parte central en cuanto a la atención en el hospital, ¿no? Y de alguna manera ayuda a la familia a empezar con un buen pie. No garantiza nada, no es que si haces esto tu duelo va a ser más fácil o más difícil. Hay muchos otros factores que influyen en esto, ¿no? Pero que decidan, que salgan de ahí y piensan, vale, he decidido que sí, he decidido que no, y siento que he sido yo que he decidido, no han decidido por mí. Has hablado de las interrupciones por causas médicas. Ujú. ¿De qué forma acompañáis o qué es lo que estáis creando en torno a esto? Claro, lo que vemos para nosotros no hay ninguna diferencia, ¿no? No se debe ofrecer nada diferente a una familia que es una interrupción por razones médicas que una familia con una pérdida espontánea. Pero es verdad que hay muchos matices y para los profesionales sanitarios es difícil abordar esos matices a veces, ¿no? A veces las interrupciones son decisiones súper difíciles a tomar para muchas familias, ¿no? A menudo son decisiones tomadas de manera completamente basado en el amor, ¿no? El pensar que esto es lo mejor para su hijo, para su hija o para el resto de los hijos que tienen, ¿no? No son decisiones fáciles, ¿no? Y que a veces no se les ofrece todo lo que se pudiera ofrecer en cuanto a recuerdos, en cuanto a hacer fotografías, en cuanto a despido, ¿no? Aunque va cambiando, pero porque parece para algunos profesionales como que es más difícil llegar a ello. Y eso es en las comunidades donde las interrupciones suceden en los hospitales, porque tenemos muchas comunidades autónomas, Murcia, mm, Madrid, creo que Galicia también, que las interrupciones por razones médicas tienen que ir a una clínica abortista. Las interrupciones, yo estoy en Cataluña ahora mismo, por ejemplo, y en Cataluña suceden en los hospitales, ¿no? Pero en Madrid, por ejemplo, tienen que ir a las clínicas abortistas, no tienen ningún tipo de protocolo. Es un suceso súper traumático para ellos, ¿no? Y en el fondo no deja de ser un parto, ¿no? Sobre todo cuando son interrupciones que no son en el primer trimestre, ¿no? A partir del segundo y tercer trimestre es un parto. Es un parto y es un bebé que si los padres quieren físicamente se pueden despedir, ¿no? Entonces hay muchísimas desigualdades ahí. Y es un temazo que realmente hay que buscar la manera de abordarlo de una manera humanizada y respetuosa, porque estas madres y padres viven, cuando el suceso es traumático, el duelo es más difícil, ¿no? Porque el duelo por sí es un proceso natural, no es algo a tener miedo, no es algo que tenemos que hacer cosas para no tener el duelo, no es eso.
pero cuando suceden situaciones traumáticas, eso es cuando puede incidir en un duelo más complicado, ¿no? Los elementos que se juntan y, por ejemplo, pues, con las interrupciones tenemos mucho trabajo por hacer y es un tema muy pendiente en algunas comunidades autónomas. Hemos estado hablando mucho de la atención médica en Mm, torno y del rol que juegan los hospitales. Me gustaría que hablásemos un poco de la sociedad más abierta, de las mm, personas que acompañamos, los amigos, los familiares, los colegas del trabajo, ¿verdad? sí. ¿Cómo crees que podemos mejorar como sociedad para acompañar a mujeres o padres Mm. que pasan por procesos tanto espontáneos como no? ¿Cómo podemos acompañar en el duelo y qué tabús hay que nos están impidiendo acompañar de una forma adecuada para que este duelo no sea un duelo traumático, sino un duelo que puede seguir su proceso natural? Mm, mm. Yo creo que una de las cosas muy, muy, muy importantes es que dejemos de suponer que las semanas de gestación iguala a la intensidad de duelo. No tenemos ni idea de la persona que tenemos delante, cuál es su proceso personal, cuál es su vivencia, ¿no? Y aquí hay un gran problema, ¿no? Por un lado, es verdad que hay una especie de conciencia colectiva de que hay más posibilidades de tener una pérdida en el primer trimestre, ¿no? Y parece que como es algo que asumimos, pues se tiene que superar rápido y no tiene que doler, ¿no? Y para algunas personas puede ser así y para otras no. Y entonces, esto es un temazo, otro es que hay un montón de temazos, pero esto es un tema súper importante, que dejemos de suponer las cosas, ¿no? Que necesitamos como, todo tiene que entrar en un marco. Esto es, primer trimestre, bueno, ya tendrás más, ¿no? Todas estas frasecitas que si tú estás embarazada y a la semana 10 pierdes ese hijo, eh, posiblemente te vuelves a quedar embarazada, pero no te quedarás embarazada de ese hijo, te quedarás embarazada de otro. Y ya no será tu primer embarazo, sino será tu segundo. Y tu segundo va a estar condicionado por ese primero, con lo cual tiene un impacto, ¿no? Entonces, de alguna manera, la sociedad queremos como encasillar, ¿no? Y creo que si de verdad queremos escuchar a la persona que tenemos delante, ¿no? Pues preguntamos, ¿cómo estás hoy? No cómo estás, esa pregunta que nos gusta tanto lanzar, ¿no? ¿Cómo estás? No, ¿cómo estás hoy? Porque igual estoy en duelo y resulta que hoy me encuentro bien, pero igual no lo quiero decir porque igual siento que estoy siendo desleal a la persona que ha fallecido, a mi hijo que ha fallecido. Pero cuando te dices a alguien, ¿cómo estás hoy? Pues puedes decir, pues hoy estoy fatal o hoy estoy un poco mejor, pero igual dentro de 2 horas estoy mejor o peor, ¿no? Entonces, para mí eso es súper importante, ¿no? Y estar dispuesto a escuchar y que nos quitemos la capa que nos encanta llevar de la salvadora y la persona que va a decir algo, que te va a ayudar. Y al final eso solo responde a la necesidad de uno mismo, ¿no? De que yo quiero ser la persona que ayuda, yo quiero ser una persona, ¿no? Y que no positivicemos las cosas, ¿no? Que no debemos jamás, cuando hablamos con una persona que esté en un proceso de duelo, cualquier tipo de duelo, como si es por un hijo, como una relación, como una mascota, ¿no? Como una casa que has perdido, lo que sea, que no positivicemos su vivencia. Ellos pueden buscar su sentido y su significado, pero de alguna manera cuando intentamos como ayudarles a ver algo positivo. En el fondo, lo único que les estamos haciendo es que les estamos empujando hacia un futuro donde ellos van a estar mejor, con lo cual yo voy a estar más feliz y más relajado porque tú vas a estar mejor, ¿no? Entonces creo que eso es una cosa, escuchar y preguntar. Y cuando no sabemos qué decir, pues decir,
Y esto voy a frasear Brené Brown, decir, no sé qué decirte, pero me alegro que me lo has contado, ¿no? Yo creo que para mí es la mejor manera, porque el duelo es tan variable, las vivencias son tan variables, lo único que podemos hacer es preguntar, escuchar y responder a las necesidades de la persona que tenemos delante. No hay un guión, no hay una pauta exacto, ¿no? Cuando has introducido el trabajo que hacéis en Uma Mamita, has hablado de la prevención. Mm. ¿Quieres hablarnos un poquitito de ello? Sí, sí. A ver, la prevención, ¿no? En España podemos hablar de la tasa de mortalidad, la mortalidad tardía intrauterina, eso quiere decir último trimestre, ¿sí? Y luego está la mortalidad neonatal, que es desde el nacimiento. Entonces, en España, por ejemplo, la mortalidad neonatal en los últimos 20 y pico años ha descendido un 80%, ¿no? Hemos avanzado un montón. ¿Qué es lo que nos pasa con la mortalidad intrauterina, esos bebés que fallecen en el último trimestre? Pues llevamos estancados casi 15 años. Entonces, si nos comparamos con según qué países, no tenemos una tasa especialmente alta, aunque sí que hay un problema con las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística. No están al 100% correctos, están algo infravalorados, ¿no? O sea, en el INE sale menos de lo que realmente sucede, pero entonces llevamos estancados este tiempo. En un país como España, que es un país de rentas altas, podríamos y deberíamos reducir la tasa de mortalidad intrauterina tardía en un 20%. O sea, hay un 20% de esos bebés que fallecen en el último trimestre que no tendrían que fallecer. Y para que, si sois como yo y el tema de los mates y los números a mí me genera ansiedad, para que sepáis, estamos hablando de unos 400 bebés al año que no deberían fallecer, ¿no? Y podemos mirar a Holanda, podemos mirar a Inglaterra, podemos mirar a Escocia. Y estos 3 países, por nombrar algunos, en un periodo de 5 años pudieran reducir su tasa de mortalidad intrauterina tardía entre un 20 y un 24,5%, con una serie de medidas, ¿no? Transversal en cuanto a educación de la sociedad, de las mujeres embarazadas, auditorías en los hospitales, clasificación de la muerte perinatal, que aquí en España no hay mucho interés en la patología perinatal, todavía no hay mucho interés, y realmente debemos, y es un tema que no se está poniendo en la mesa. Nosotros ya llevamos igual 8 años intentando nombrar este tema, ¿no? Y luego, por ejemplo, hay muchísimas desigualdades. Una mujer en riesgo de exclusión social tiene no sé si es un 3% más, el 30% más de posibilidades, por ejemplo, de sufrir una muerte intrauterina que tú y yo, María, aquí en España. Una mujer nigeriana aquí en España tiene las 40% más riesgo. La educación, la posición socioeconómica de las personas influye un montón en esto, ¿no? Entonces, es un tema muy importante. Claro, nosotros como asociación no somos una organización médica, pero sí que tenemos, por ejemplo, 2 campañas, que son 2 vídeos campañas, que hay uno sobre los movimientos fetales al final del embarazo, que también hay un mito alrededor de este tema, ¿no? De que los bebés se mueven menos al final del embarazo, cuando no es verdad. Los bebés no se mueven menos, tienen menos espacio, pero la frecuencia y la fuerza es igual. Entonces, estamos intentando educar a las mujeres, a los profesionales sanitarios, porque también hay muchos que dicen, eso es normal, se mueve menos.
la sociedad en general, de que cada bebé tiene un patrón de movimientos y cuando tú, si eres madre y estás embarazada y sientes un cambio en los movimientos, acude a urgencias para que lo vean. Lo más probable es que no pasa nada, pero un cambio en el patrón de movimientos de un bebé, pues puede indicar que pasa algo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esta campaña y otras sobre la posición de dormir al acostarse, ¿no? Y aparte de eso, nos has hablado de reconocer los movimientos del bebé. ¿Qué otras cosas podemos hacer para la prevención? Para la prevención, bueno, pues está el de dormir de lado en cuanto a, o sea, ¿qué más podemos hacer? Por ejemplo, las madres, ¿no? Están los hábitos saludables durante el embarazo, ¿no? El dejar de fumar, que todavía tenemos madres que el médico les dice, bueno, si tienes tanta ansiedad por dejar de fumar, pues fúmate uno al día o fúmate dos, ¿no? En vez de atender a esa ansiedad, en vez de buscar recursos para atender la ansiedad de esa mujer, ¿no? De que fuma un par de veces al día no es una solución, ¿no? Esta idea de si el bebé no se mueve, bebe algo frío, come algo dulce y si en 2 horas no se ha movido 20, no, confía en tu instinto. Si tú sientes un cambio, vas a urgencias, ¿no? Entonces aquí hay un tema de las mujeres, cómo se sienten dentro del sistema sanitario, de que somos más histéricas, somos más nerviosas, hay mujeres que no quieren ir porque no saben cómo van a ser tratados, ¿no? Entonces, que sí es cierto que hoy en día hay muchos profesionales que nos dicen, les decimos siempre que vengan cuando quieran, ¿no? Pero todavía tenemos un pozo, ¿no? Un pozo de cómo nos trata las mujeres dentro del sistema sanitario, ¿no? Entonces, para mí, en ese sentido, hay un gran trabajo, ¿no? Por parte de la sociedad, ¿no? En cuanto a cómo tratamos a las mujeres dentro del sistema sanitario y esa educación de hábitos saludables, ¿no? Y luego otras cosas de prevención sí que está más orientado a la clasificación de la muerte, que ya responde más a una atención médica o investigación, ¿no? Nosotros como asociación solo trabajamos en cuanto a los hábitos saludables. Y como equipo, como hospitales médicos, ¿qué podemos hacer mejor para evitar estas pérdidas? Bueno, el primero romper este mito, ¿no? De que los bebés se mueven menos al final del embarazo. Escuchar a las madres cuando vienen, ¿no? Hubo varios estudios que se llaman STAR Studies, creo, de Nueva Zelanda, de Australia, y lo que estudiaron era el instinto de las madres, de que muchas madres reportaron sentir que algo no iba bien. Entonces, escuchar más a las mujeres, ¿no? Cuando dicen es que siento que hay algo que no va bien, ¿no? Y si tenemos unos controles que parece que está todo bien, pues, ¿no? Atender más en ese sentido, ¿no? Escucharles más. Y claro, pues que los patólogos que empiecen a interesarse más por la patología perinatal, que el gobierno que invierte dinero en prevención, ¿no? Y bueno, por ejemplo, en La Paz sí que hicimos una formación venido desde Australia, que Australia es súper puntero en este área y la verdad es que han visto una mejora, han visto una reducción como muy anecdótico, pero sí que han visto un cambio. Entonces es muy posible hacerlo, pero se tiene que querer y tiene que haber presupuesto por parte del gobierno. La verdad es que esto que mencionas de la intuición y de poder conectar con tu cuerpo, con lo que sientes, es algo que me preocupa siempre, porque creo que en general la sociedad nos lleva a desconectar de nuestro cuerpo y en un proceso tan natural
cómo es la gestación de un bebé y el parto. Se ha vuelto tan médico que dejamos nuestra propia sensación y se la ponemos en manos a los profesionales. ¿Cómo podemos volver a recuperar esta intuición, esta conexión en este momento tan importante, tan vital, tan trascendental en nuestras vidas? Pues la verdad es que no tengo la respuesta, María. No creo que para mí tiene como un poco doble filo, ¿no? Porque luego están las mujeres que dicen, claro, es que yo no tuve ninguna intuición, entonces se sienten culpables por no tener, ¿no? Entonces, que cómo encontrar eso de ayudar a que sientan que pueden conectar con esa intuición, ¿no? Más que una presión de que ande, ¿no? Es muy delicado, ¿no? Pero la verdad es que cómo, no lo sé, no lo sé. Es algo a tener en mente, ¿verdad? Sí, Podemos sí, aprender a estar más con nosotros mismos, con nuestro cuerpo sí, y a confiar en esto que nos ha dado la naturaleza, ¿verdad? sí, sí, sí. Me gustaría que conociese la gente un poquito el trabajo que hacéis, porque nos has hablado mucho de la formación, pero también en un momento dado nos has hablado de una mujer que se acercó a vosotros para poder ayudarla a recuperar los recuerdos de su bebé. ¿Podemos también como individuos venir a vosotros para algo? Cuéntanos un poquitito la labor que hacéis, no solamente de formación profesional, pero también de atención a mujeres o padres que pueden estar pasando por estos procesos. Sí, vale. Sí, la verdad es que la asociación en nuestros inicios ha sido esto, ¿no? El crear red, ¿no? Con las familias. Y la verdad es que, pues para que os hagáis una idea, somos una asociación, somos el primero a nivel nacional, somos referentes para muchos, pero seguimos siendo un equipo muy pequeño. Y el mes pasado igual hemos atendido ya a o sea, de apoyo directo, igual a 30 personas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que una familia, perdona, una familia puede recurrir a nosotros? Pues, si estás en el hospital y no tienes muy claro qué pautas a seguir, pues toda la información que está en nuestra web puede llegar a ser súper valioso. Nos pueden escribir, intentamos responder lo más rápido que podamos. Seguimos siendo voluntarios, con lo cual a veces es un poco complicado, pero para los casos de hospital conseguimos casi siempre responder lo más rápido posible, ¿no? Luego está todo el tema de bajas maternales, paternales, casos de negligencia médico. Si la familia tiene un problema con el registro civil, si tienen dudas sobre el entierro, si han clasificado a su bebé como un bebé fallecido en útero, pero en el fondo ha nacido con signos de vida, ayudarles a cómo iniciar ellos este proceso para pedir este cambio, ¿no? De atención al paciente, ¿no? Entonces, la verdad es que por lo que nos pidan, buscamos la manera y las personas, ¿no? Y ayudamos mucho a encontrar la red local, ¿no? En Manita sí que tuvimos grupos de apoyo en los primeros años, porque no había muy poco en España, pero cada vez más hay muchísimos grupos de apoyo, entonces es una acción que dejamos de hacer. Entonces muchas veces hacemos un poco hacemos mucha derivación, ¿no? De, pues, ¿qué grupo de apoyo local tienes? Profesionales, si buscan psicólogos, por ejemplo, pues no tenemos un listado porque no nos parece ético tener un listado, ¿no? Pero sí que hacemos un llamamiento de a ver quién está por esta zona y intentamos pasar un listado para que ellos elijan, ¿no? Y luego lo que curiosamente tenemos un montón de la gente que nos visitan en la web, cada vez más es de Latinoamérica también. O sea, la verdad es que tenemos muchísimas visitas al año y hay un buen porcentaje que realmente cruzamos, ¿no? No es solo aquí a nivel España, pero todo lo que es a nivel legal, solo controlamos lo que sucede en España, ¿no? En cuanto a las leyes, ¿no?
en otros países no. Pero hacemos mucha red, ¿no? Entonces, si una persona está pasando por una pérdida y tiene dudas, necesidad o es que necesita hablar con alguien, pues nos pueden escribir y o bien les atendemos nosotros en primera instancia y intentamos ponerles en contacto o con un grupo de apoyo o con familias más locales para que sienten que no estén solas, ¿no? Muchísimas gracias, Gillian. Quiero animar a las personas que nos escuchan que dentro de la web de Uma Manita hay una posibilidad de donar para que Detect Gracias. pueda seguir haciéndose, porque como dices, sois voluntarios. Entonces, la verdad es que pienso que, mira, yo misma tuve una pérdida mientras que estaba embarazada y voy a entrar a hacer una donación, porque es una forma también de recordar a ese bebé que perdí. Y entonces animo a las personas a apoyar esta causa para que estas mujeres y personas que pierden se sientan menos solas y más acompañadas. Muchas gracias, Gillian. Gracias, María. Muchísimas gracias.